Mira ahora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz. Ya estamos de regreso. Aquí está el detalle de lo que está disponiendo el Tribunal Constitucional a través de sentencia con relación al uso de motes y apodos a los imputados de casos judiciales. Dice que el Tribunal Constitucional prohíbe el uso de apodos en los procesos judiciales. Considera que el uso de motes vulnera la presunción de inocencia. Emitió la sentencia 0225-25 en la que prohíbe al Ministerio Público y sus dependencias utilizar públicamente motes o sobrenombres en sus expedientes judiciales, tras determinar que en esta práctica se vulnera la presunción de inocencia, la dignidad humana, el derecho al honor y el buen nombre de los procesados. Esta decisión se emite a favor del ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien interpuso ante el alto tribunal una acción de inconstitucionalidad cuyo objetivo era que el Ministerio Público desistiera de seguir llamando caso Medusa u Operación Medusa al proceso judicial en su contra. El trayecto para ser favorecido por la justicia ante este reclamo le tomó casi 4 años al exfuncionario. O sea, una distracción de 4 años en lo que se esperaba tener esta mitigación del caso en contra de Jean Alain Rodríguez. Ahora, el expediente sigue siendo el mismo. El curso de la justicia ha de seguir siendo el mismo. Si lo van a condenar o no, ahora no deberá depender del nombre con que fue bautizado por el Ministerio Público este caso. Pero por añadidura, esa prohibición va para los medios de comunicación. Esa prohibición va para la gente que opina en las calles, porque se estaría atentando no solo contra Jean Alain, sino contra miles de personas procesadas o apresadas por la policía, a las que en los informes que se dan a través de relaciones públicas se establece un mote para estigmatizar a un ser humano. Pero mientras tanto, me imagino que será de ahora en adelante, porque ya ese nombre no se lo quita, no se lo despinta a nadie. Luego de que le pusieron ese antipulpo, el Medusa, el Coral 5G. Son muchos los nombres muy creativos, algunos del mar y otros ya que se han desviado. Parece que hay una asesoría de marketing en el Ministerio Público que se están tomando estos nombres para llamar la atención, para impregnar prácticamente una condena moral a los imputados. Le digo que nadie se lo quita. Y hablando de esos casos de corrupción que involucran a personas vinculadas al gobierno del PLD, ayer estuvo Fernando Rosa, esta es la operación antipulpo, la de Jean Alain la Medusa, y donde involucran al hermano o a los hermanos del expresidente Danilo Medina, el antipulpo. Fernando Rosa, quien era el titular de Fomper, se declaró inocente. Él dice que todo esto le sucedió solo por ser amigo de la familia Medina, dice él. O sea que lo que sucedió dentro del Fomper sucedió porque usted era amigo de la familia Medina. Él está en ese caso porque él era el titular de Fomper y a través de Fomper se le dieron muchas facilidades, por lo menos a una fundación presidida por una de las hermanas del expresidente Danilo Medina. O sea, él está por añadidura, es cierto. Él no es el imputado principal de ese caso. No es por ser amigo. Está envuelto por ser el responsable del bien patrimonial del Estado que está bajo su consideración y custodia. O sea, si de ahí se estaba dando dinero a una institución vinculada a una hermana del presidente de la República, alguien tiene que responder por eso. ¿Y quién era que estaba al mando? Usted, Fernando Rosa. Mientras tanto sigue el proceso, ya más de 4 años, y ahora la gente está esperando una condena. Porque hay muchísimos casos en la justicia, la mayoría de ellos con variación de medida de coerción. Todos están en sus casas y la gente quiere ver alguna condena por ahí, por estos casos de corrupción que involucran a familiares del expresidente Danilo y a exfuncionarios de su gobierno, que son muchos. Lo que sí se esperaba y lo que el sentido común
esperaba era que se marcara un antes y después del paso de la señora Miriam Germán por la Procuraduría General de la República. Pero se pasó 4 años ahí y se fue sin condenar a nadie. No hay una condena definitiva, no hay un ejemplo real y contundente en contra de la corrupción y los corruptos que pudiera haber salido de esa gestión de 4 años de doña Miriam. No podemos decir que lo hizo mal, pero haberlo hecho bien es haber obtenido unos resultados que van a depender ahora de la continuación en el cargo que marca la señora Jenny Berenice Reynoso. Y el peso podría recaer sobre ella porque ha estado en estos años en el proceso y ahora como procuradora, pues le tocará si condenan o no a estos implicados en casos de corrupción. ¿Cuál es la historia de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana? En 1986 salió Jorge Blanco del poder, de una vez se inició un caso que lo vinculó como coparte de un acto de corrupción con la inversión de recursos de las Fuerzas Armadas, y la condena fue a 20 años. ¿Qué pasó después? Cuando ese caso se recurrió en justicia, terminó en los archivos del Palacio de Justicia del Ciudad Nueva. O sea, ahí está el ejemplo de cuando un caso se intenta llevar hasta las últimas consecuencias, si no es por tecnicismo judicial o legal, es por cofradía política. El mismo Antonio Marte, hay que recordar que estuvo dentro de los condenados del caso Renove, la corrupción de 1.800 millones de pesos que se llevaron algunos pseudo sindicalistas del transporte. Y al final, ¿qué pasó con ese caso? Leonel Fernández los indultó. Indultó a todos. Los indultó Leonel Fernández. Entonces es lamentable que cuando no es la justicia la que resulta ser ineficiente, ineficaz o indulgente, es el poder ejecutivo que mete su cuchara en la justicia para proteger a los malos. Y eso, que son independientes. Y Leonel dijo que fue el que comenzó con eso, del Ministerio Público Independiente. Él fue el que inició con esto. Hablando de la justicia dominicana y cómo se maneja en muchas de las ocasiones y dependiendo de quién se trate, quiero hablar del tema de la joven Paula Santana. Una joven que fue encontrada muerta en los alrededores de su trabajo en una zona franca en Santo Domingo. Esto fue en febrero de 2024. Cuando se dio a conocer el caso, apresaron a 2 jóvenes que trabajaban con ella, pero más adelante los liberaron. No eran culpables según la justicia. Pero también hubo muchas informaciones que no se quisieron dar en torno a lo que sucedió allí. No necesariamente no culpables, sino que no se encontraron pruebas suficientes que conectaran con el caso, porque en principio eso fue una investigación por acoso sexual. Ellos eran compañeros de trabajo y estaban de algún modo interesados en la chica. Después ella es encontrada muerta y los sospechosos resultaron ser ellos 2. Los principales sospechosos, pero mucha gente estaba y de los familiares de ella decían como que no querían entregar grabaciones, que si la empresa estaba protegiendo a alguien o si alguien estaba protegiendo a la empresa y a quienes son los propietarios. Y a más de un año de esto, pues han apresado a un hombre por la muerte de Paula Santana, quien fue encontrada en una alcantarilla, en una zona franca de las Américas, en el sector Valiente, en Boca Chica. La información la ofrecieron a los diferentes portales. Luego de ser consultados sobre el apresamiento, el abogado de la familia de la víctima reveló que se trata de un ex empleado de la zona franca, donde laboraba la joven. Aseguró que existen pruebas contundentes y comprometedoras que vinculan a esta persona con el asesinato y el presunto matador, que no tiene relación con nada de los 2 primeros que mencioné, que fueron los 2 que apresaron al principio de la investigación de este caso, que luego fueron liberados. Pero me ha llamado mucho la atención porque estamos hablando de un año después, donde no había nadie ni preso por este caso, no se hablaba de cómo continuaba la investigación,
pero si se hubiese tratado de la hija de fulanito de tal, una gente de renombre, yo le apuesto a usted que ya hubiesen apresado a los culpables, o buscan dos y le echan la culpa, como a veces pasa en este país. La justicia de la República Dominicana, que algunos tienen muchas dudas sobre ellas, y cuando suceden casos como estos, pues se ve la debilidad. Casos como casos como el del Jet Set, ahí estamos hablando entonces de gente poderosa, que ahí todavía no han apresado a nadie. Y en este caso de una joven que tal vez no tenía las posibilidades de que la familia pueda ejercer cierta presión y que le solucionen este tema lo más rápido posible. Todavía están ahí buscando quién fue el culpable de quitarle la vida a esta joven. Un año después. Usted menciona, vamos a ver cómo van las investigaciones. Menciona el caso Jet Set y me llama la atención esta publicación que aparece en el Diario Libre de hoy. Dice que empresa propietaria de Jet Set brindará asistencia a las víctimas. Usted recuerda que ayer o antier habían víctimas que estaban reclamando alguna ayuda porque no tenían con qué atenderse. Bueno, pues una respuesta en un espacio pagado dice que la empresa propietaria, no dice el quién, brindará asistencia a las víctimas. La empresa propietaria de la discoteca Jet Set, donde colapsó el techo, provocó la muerte de 232 personas y dejó 180 heridas, informó que ha habilitado un canal de atención directa para brindar asistencia a las víctimas de la tragedia. Se ha designado al señor Domingo Antonio Moronta Acosta, quien estará disponible a través de un número que aparece ahí para coordinar y ofrecer orientación sobre esta iniciativa de apoyo humano y oportuno. Indica la nota. Dice que existe un compromiso de solidaridad, un compromiso moral y de solidaridad con las personas directamente afectadas por la tragedia. Digo yo, esta es una estrategia de mitigación del caso, así como se ha ido estableciendo una presión para acusar, para exigir el apresamiento de la persona que se tiene identificada como el supuesto dueño o el principal propietario de esta empresa, para que se procese penalmente. Entonces la empresa, como contraestrategia, está utilizando esto de que quiere ser indulgente con las víctimas y ha dispuesto un número de teléfono, una persona, para que comience a ayudar a quienes seguramente estarán demandando en los tribunales. Estamos hablando de aproximadamente 14 denuncias ya formales que se han realizado en contra de los propietarios de la empresa del Jet Set y del mismo Antonio Espaillat, que es el principal nombre que se menciona cuando hablamos de esta tragedia. Se mencionó en estos días sobre una firma estadounidense que también pues hará su denuncia en los Estados Unidos con estas víctimas ciudadanas. No va a establecer un caso, una querella formal en la justicia de Estados Unidos. Asimismo de los ciudadanos norteamericanos, y ahí explicaron que el señor también, pues, ciudadano, y la empresa está constituida en Nueva York. En el estado de Nueva York fue que especificó el abogado. Así que todavía falta mucho por ver y escuchar sobre el caso del Jet Set, y como todos estamos esperando que se dé un informe, tanto la Procuraduría como las demás instituciones, que el Estado puso una comisión ahí para investigar, tanto nacional e internacional, gente que está analizando qué fue lo que sucedió y poder entregar un informe técnico. Todos estamos a la expectativa de qué fue lo que sucedió allí, qué provocó el colapso de este techo que acabó con la vida de 232 personas. Y más. ¿A usted le consta que hay gente que vive debajo de los puentes en este país? Claro que sí. Que vive, duerme, mora
a orillas de cañadas, de arroyos, que hace casuchas en los impresionantemente colgadas ahí en esos derricaderos que pueden terminar en tragedias cuando llueve, en días como estos. Entonces claro, yo pregunto, y usted conoce también la situación de infrahumanidad en que viven miles y miles de familias haitianas en este país, que viven en rancherías improvisadas, en campamentos, agarran el pedazo de la cañada o del basurero y ahí instalan su modo de vivir. Bueno, pues hay una fotografía que se ha hecho viral en las redes, donde supuestamente una pareja de haitianos está en su momento, sí, ¿verdad? En su momento de compartimiento sexual de pareja. Pero dice la misma historia que ellos viven ahí debajo de un puente, de un elevado. Tiene su colchón ahí. Entonces, ¿dónde está su cama? ¿Dónde está su morada? ¿Está ahí debajo del puente? ¿Dónde se supone que ellos tienen que hacer esa necesidad fisiológica? Porque es una necesidad fisiológica. Abraham Maslow, afamado psicólogo estadounidense, autor de la teoría de la pirámide de Maslow, establece que el primer nivel de jerarquía de las necesidades humanas es atender la parte fisiológica, esa parte existencial en que hay que comer, en que hay que beber agua, en que hay que respirar, en que hay que hacer el amor y tener sexo. Entonces ellos viven ahí, esa es su morada. Entonces, ¿qué es lo que están denunciando? Que estaban haciendo el amor en un lugar inapropiado. Bueno, usted sabe que a veces las autoridades se ponen a recoger gente. Que le busquen la ayuda más adelante, no se sabe. Que le den una casa. Se ponen a recoger a muchos, y si son haitianos, pues eso es raro, que no le han revisado si tienen los papeles o no. Porque aquí, desde que ven a una persona con esos rasgos, y que es un moreno, van... Aquí detuvieron a un estadounidense. Es lo que le digo, aquí hay un observatorio, unos brechadores que andan en unos celulares. Páseme los papeles. Entonces, en esos lugares, porque en la capital se conocen muchos de esos puentes, al igual que en Santiago, ¿dónde están esas personas? Pues que hagan su recorrido por ahí y que terminen de hacer su trabajo. Pero mire, quiero hablar de Farideh Raful. Le mencioné el tema de que los diputados, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del Partido Revolucionario Dominicano, pues piden interpelar tanto a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, como al director de la Policía Nacional, el señor Guzmán Peralta. Luego de los atropellos, como ellos dicen, de muchos de los agentes, y el caso más reciente que fue el de esta barbería en Boca Chica, donde llegaron unos agentes y le dijeron que no podían estar laborando a esa hora, eran más de las 12 de la noche, y según el reporte de la policía, ellos estaban vendiendo bebidas alcohólicas, a lo que más adelante, tanto empleados o gente que tiene su negocio ahí en esta plaza, que tiene 4 negocios, dijeron que ahí no se vendía alcohol, que ni siquiera tenían los freezer. Eso fue lo que dijo el propietario también de la barbería, lo que ocasionó la reacción de otros peluqueros que dicen, pero ahora uno no puede trabajar. Todo esto porque el director de la policía dijo que el horario era irregular para estar laborando, aunque Farideh después lo trató de arreglar y dijo que la gente tiene derecho a trabajar a la hora que sea, que la barbería no tiene horarios establecidos para laborar. La canasta familiar, según el Banco Central, que establece 5 quintiles para determinar cuánto necesita una familia en el mes para poder cubrir todas sus necesidades. En este momento, el quintil 3 de la canasta familiar se establece en 46,000 y pico de pesos. Eso no significa necesariamente que si usted gana 12, 14 mil pesos al mes y la canasta cuesta 46, es esa exigencia, es esa suma la que a usted le toca. No, usted puede estar en el quintil 2 o en el 1, o puede estar en el 3, en el 4, porque probablemente la canasta familiar para una familia de clase alta en este país
esté muy por encima de los 100.000 pesos para resolver lo básico de los alimentos, el consumo de ropa, de transporte, de comunicación, si usted se toma su traguito, si usted juega su numerito, todo eso cabe dentro de lo que es el consumo esencial de una familia durante un mes. Bueno, pues en este momento una familia de clase media en este país requiere y dispone de más de 46.000 pesos para poner los platos sobre la mesa. Casi nada. ¿De cuánto es el sueldo? El sueldo mínimo. Bueno, el sueldo, hay una escala de sueldo mínimo, pero anda entre los 18 y los 20.000 pesos. Y el balance que la gente que gana esos 15, aunque 16, yo quiero creer que el delivery que de un colmado gana para cubrir eso. Menos de ahí. Que la banquera que gana 8.000 pesos pueda cubrir eso. Las banqueras son de las peores pagadas, que puede como 8.000 o ya no son las trabajadoras domésticas las más mal pagadas. Porque el sueldo de una trabajadora doméstica en este país ya está por encima de los 15.000 pesos promedio. Y siguen exigiendo. Todo depende, porque hay gente que en el caso de las domésticas... Sí, hay domésticas ganando 40.000 pesos. Que viven en el lugar donde trabajan, y todo depende si es diario o no. Pero sí, ya ha exigido bastante, y pues ya le han aumentado salario y por supuesto su seguro médico, que era una de las peticiones que estaban haciendo. Por eso yo insisto que estos conflictos que se posicionan virales en las redes no son, digamos, lo esencial para resolver y atender los problemas del país. Los problemas del país están en su economía. Los problemas del país están en la pobreza, en la falta de viviendas, en la falta de trabajo, en la falta de un salario digno, en la falta de un trato humano en los hospitales, en la falta de afiliación a la seguridad social. Esos son los problemas reales de este país, pero bueno, al pueblo pan y circo. Bueno, pues aunque hay muchos problemas, pero también hay que hablar sobre eso que está sucediendo, y cuando uno le exige a los ministros o funcionarios que hagan su trabajo y que sea de la mejor manera posible, pues también uno tiene que decirlo. Yo quiero que escuchen las disculpas de Farideh Raful, ya como ella se disculpó por lo que sucedió. Vamos a escuchar lo que dice la ministra de Interior y Policía. A primera hora. Con el barbero, que estaba en mi oficina. No me recorté, muchacho. Bueno, sí, y él mismo nos manifestó que incluso el abordaje que hizo el capitán que estuvo ahí fue un abordaje en el que él no se sintió ofendido, sino por el cierre, y me explicó la operatividad, y nos explicó, y yo le dije que si hubo alguna situación y que se sintió que nosotros pedíamos excusas, ¿no? Porque también dentro del ejercicio permanente de los policías que tienen que estar en el territorio, que tienen directrices para el control del expendio de bebidas alcohólicas, de barberías y de negocios que operan a veces con otros objetivos, y donde la policía interviene, puede darse esa situación. Y yo creo que a eso se refirió nuestro director de la policía, porque hay que estar ahí para vivirlo. Incluso uno de los temas, por eso mencionaba ahorita, el tema de la salud mental de los policías, el tema de los turnos que queremos cambiar, el tema de todo eso, porque es un ser humano, o sea, va a tener en algún momento, y le pedimos que, y le dijimos que estamos dispuestos a colaborar, y bueno, fue hasta con su padre, que es un pastor medio que oraba mucho por mí, yo ora el triple, porque esto no es fácil. Entonces, ya eso subsanado, pero yo dejé claramente establecido lo que era, y de que, bueno, nada, son cosas que tenemos que subsanar y con las que tenemos que lidiar en el día a día, pero que no van a implicar eso, por supuesto, que haya ninguna medida arbitraria, ni estamos con eso tampoco. Lo primero es, no me justifique la metida de pata del director de la policía, porque ahí lo quise justificar, y me llamó la atención la frase que ella dijo: somos humanos. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. No es lo mismo estar en la oposición que tener un cargo de tal magnitud como ser la ministra de Interior y Policía.
Muchos han dicho, yo no sabía que esto era así, porque no lo había vivido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice y con lo que uno hace, porque más adelante, y como el internet no borra, todo se queda ahí, le pueden recordar todo lo que usted decía cuando era diputado y cuando era senadora, cuando estaba en la oposición, y lo que está sucediendo ahora en su gobierno. Pidió las disculpas, no es la primera vez que agentes de la policía quieren llegar de manera arbitraria a ciertos negocios y sin tener un permiso que le diga a usted que puede penetrar a cierto local, lo han hecho porque no es un secreto para nadie. ¿Qué es lo que falta? Se habla de una reforma a la Policía Nacional. Estamos esperando porque el problema es mayor de lo que muchos pensamos. Para solucionarlo se necesita tiempo, lo sabemos. Pero mientras tanto, a los agentes que no se metan en tantos problemas y esos enfrentamientos que vemos a cada rato, porque aquí hay un problema de parte y parte. Los ciudadanos no respetan a las autoridades y muchas de las autoridades, por decir que yo soy, hacen las cosas adrede. Vamos a orar todos por Faride, pero hay que decirle también a Faride Raful, la ministra de Interior, que ella no está ahí para representar y defender la inconducta o la inmoralidad o la corrupción o el maltrato que pueda estar ejerciendo algún policía o alguna patrulla. Ella está ahí para representar la política de seguridad ciudadana del Estado Dominicano. Ella está ahí para representar y para defender a los buenos policías, pero el que metió la pata, no es defendible. Que no se vaya a Ella comer. no es garante del comportamiento de todos los policías. Así mismo. Señores, nos vamos por el día de hoy. Continúe con la programación de Luna TV, Canal 25. A continuación, Buenos Días RD. A primera